Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La historia del mundo registra la presencia de muchas mujeres extraordinarias que tuvieron la oportunidad y la enorme responsabilidad de ser soberanas de sus respectivas tierras. Desde la influencia definitiva que tuvo Isabel I en la consolidación del mítico Imperio Británico hasta la fuerza y gallardía de Catalina la Grande, la gran emperatriz rusa del siglo XVIII, el mundo ha estado lleno de mujeres con carácter que marcaron de manera indeleble el curso de la historia. De todas ellas, quizá la más notable y misteriosa sea una mujer que tuvo la fortuna y la desgracia de vivir en un momento extraordinario de la vida de su patria. Célebre por su belleza y su astucia como gobernante, vivió hace más de 2 milenios y ha cautivado la imaginación de todos, desde el nacimiento de su leyenda hasta el famoso momento de su muerte, teniendo apenas 39 años de edad. Se trata de Cleopatra VII Filopator, faraona egipcia y última representante de la dinastía tolemaica, linaje glorioso y centenario que gobernó Egipto durante 300 años, justo en los siglos previos a la era cristiana. Cleopatra debió enfrentar la posibilidad del colapso de su imperio y también el de su propio corazón. Se enamoró de y enamoró a 2 de los hombres más notables de su época, representantes ambos de Roma, el enemigo declarado de la reina egipcia. Sus amoríos con Julio César y Marco Antonio la convertirían con los años en una figura eminentemente romántica. Mujer comprometida con su patria y su lugar en la historia, sin olvidar su gran belleza y carisma. Para los historiadores que la han estudiado, Cleopatra lo ha sido todo. Figura trágica, mujer desesperada que cedió a las intenciones románticas de los invasores con tal de salvar a su nación, y hasta sofisticada y seductora estratega política, acostumbrada al poder desde muy joven. ¿Cuál es la verdad detrás de Cleopatra, la última soberana del antiguo Egipto? ¿Fue víctima de las circunstancias, entregando cuerpo y corazón a 2 hombres crueles que no podían ni querían defenderla a ella y a su reino? ¿O fue quizá la mujer más encantadora de su tiempo, poseedora de una belleza y una cultura capaces de enloquecer a los hombres más poderosos de una época fascinante y cruel? La mujer que se convertiría en la soberana más famosa de toda la historia nació en Egipto el año 69 antes de nuestra era. Fue hija del faraón Ptolomeo XII. Fiel a la mejor tradición humanista de la dinastía tolemaica a la que pertenecía, Cleopatra fue instruida durante su infancia y adolescencia por los más notables maestros de la época. Aprendió a hablar distintos idiomas, ganando fama no solo de hermosa, sino también de cultivada. Pero su ascenso al trono egipcio sería muy difícil. Su padre había gobernado con descuido y dispendio, irritando a los egipcios y deleitando a Roma, el gran poder de aquel tiempo, que había querido asentarse en tierras egipcias por siglos. El mal gobierno de Ptolomeo XII terminó por enemistarlo con su propia familia. Su hija mayor, Berenice IV, ocupó junto con su madre el trono tras el exilio de su padre a Roma. Berenice y su padre se pelearían durante años. Ella cometería al final un error. Joven, idealista y fiel a Egipto, desestimó la verdadera influencia de su padre en Roma. Ptolomeo había cabildeado en esa ciudad con gran habilidad y consiguió el apoyo del imperio en contra de su propia hija. Tras derrotar a los ejércitos comandados por el esposo de Berenice, Ptolomeo volvió a Egipto. Lo primero que hizo fue ordenar la ejecución de Berenice, la hija que lo había traicionado. Obligado a escoger un sucesor, el viejo Ptolomeo se enfrentó con un dilema. Su heredero natural, Ptolomeo XIII, era un muchacho todavía muy joven y de carácter frágil, poco apto para gobernar un país amenazado y atribulado. Entonces, tuvo una idea notable. Ordenaría el matrimonio de 2 de sus hijos, como se usaba en esa época. El joven Ptolomeo XIII y la hija que a todas luces había demostrado la mayor inteligencia, cultura y capacidad, una joven mujer de apenas 18 años de edad que llevaba el nombre de su madre, una mujer de enormes ojos, nariz aguileña
y largo cabello trigueño, llamada Cleopatra. En el año 51 a.C., Ptolomeo XII finalmente murió. Entonces, el pueblo egipcio dio la bienvenida a la joven reina, heredera de la gran dinastía de Alejandría. El gobierno de Cleopatra, joven soberana egipcia, estuvo marcado desde un principio por la polémica. Ambiciosa y furibunda, la joven mujer dejó claro desde el primer momento que no tenía ninguna intención de compartir el trono con su hermano menor, tal y como lo marcaban las costumbres de la época. Así, Cleopatra poco a poco desplazó a Ptolomeo XIII para hacerse del control absoluto de la tierra egipcia, pero enfrentaba un problema mucho mayor que la competencia familiar por el poder. El pésimo reinado de su padre había dejado en ruinas al país. Como una maldición, Egipto atravesó por un periodo de intensa sequía. Las aguas del gran río Nilo redujeron su caudal y la población comenzó a mostrar un espíritu cada vez más rebelde. La situación amenazaba con rebasar a Cleopatra, de apenas 18 años de edad, pero nada hizo mella en la joven mujer. Apenas unos meses después de tomar el poder, rompió de manera definitiva con su hermano Ptolomeo, desconociéndolo como cogobernante. Por si fuera poco, entró en conflicto con un importante grupo de antiguas tropas romanas que habían permanecido en Egipto. Después de años de vivir ahí, se habían hecho a la vida de su nuevo país y se negaban a pelear del lado de Roma. Eso enfureció a Cleopatra, que trataba de manejar con sumo cuidado la relación de Egipto con la poderosa Roma. La reina no tardó en hacerle la vida imposible a los romanos en Egipto, quizá pensando que sin importar la lejanía era mejor quedar bien con Roma que con los romanos que vivían en su propia tierra. Fue un grave error. Apenas 3 años después de haber ascendido al trono, Cleopatra fue víctima de una conspiración encabezada por Potino, un eunuco muy cercano a Ptolomeo XIII, el hermano que Cleopatra había despreciado. La rebelión también recibía apoyo de los propios romanos, a quienes había maltratado. Sorprendida y superada por la situación, no tuvo otra opción que huir de Alejandría, acompañada solo de su hermana menor, Arsínoe. Ptolomeo XIII volvió a ocupar el trono, aconsejado por Potino, el líder de la rebelión. Ptolomeo seguramente pensó que se había deshecho para siempre de su hermana incómoda, pero la hermosa y joven Cleopatra aún no jugaba su carta más fuerte. Su inteligencia y el poder de seducción de una mujer irresistible. Tras el exilio de su hermana y rival, el joven faraón Ptolomeo XIII recibió en Egipto a Pompeyo, principal rival de Julio César en la sangrienta guerra civil desatada por el control del Imperio Romano. Deseando ganarse el favor del gran Julio César, el joven Ptolomeo tomó la decisión de ejecutar a Pompeyo, pensando que César apreciaría el gesto. Pocas semanas más tarde, cuando llegó a la hermosa Alejandría, Ptolomeo le entregó la cabeza de su rival. La reacción del emperador romano fue muy distinta a la que Ptolomeo había imaginado. César montó en cólera. Después de todo, Pompeyo había sido su yerno, además de un respetado cónsul de Roma. 2 razones de peso para no desearle la muerte, mucho menos una muerte tan salvaje. Así, antes que aliarse con el joven Ptolomeo, decidió quedarse en Alejandría y dirimir las diferencias entre el faraón y la mujer de la que César había oído hablar muchas veces, la joven reina desterrada, Cleopatra. La presencia en Alejandría de Julio César fue una oportunidad de oro para Cleopatra. Sabedora de sus encantos, la mujer ideó un plan. De acuerdo con la leyenda, se escondió enrollada en un tapete que sería llevado directamente a los aposentos de César. La sorpresa del emperador de Roma debe haber sido mayúscula. Frente a él estaba una mujer de apenas 21 años de edad. César tenía ya más de 50. Era muy bella y estaba dispuesta a seducirlo a cualquier precio. Él no opuso resistencia. Hay quien dice que desde aquella misma noche Cleopatra y Julio César compartieron el lecho. Lo cierto es que 9 meses después nacería Ptolomeo César, hijo de ambos, vástago de 2 grandes imperios, Roma y Egipto. Cleopatra viviría años de felicidad y paz con César, incluso visitando Roma junto con su pequeño hijo. Pero aquellos eran tiempos violentos. Julio César sería asesinado en el año 44, apenas 3 años después del principio de su idilio con la reina egipcia. Su muerte volvió a perturbar la vida de Cleopatra. La historia de la reina egipcia terminaría con un amor legendario y trágico, motivo de 1000 historias, incluida una de las grandes tragedias de William Shakespeare.
Fue en el año 41 antes de nuestra era que Cleopatra conoció en la ciudad turca de Tarsos al hombre con el que terminaría su vida. Se trataba de Marco Antonio, general leal a Julio César, que luchaba por hacerse del poder en Roma tras el asesinato del gran emperador. Marco Antonio quería poner a prueba la lealtad de Cleopatra. Lo que descubrió fue mucho más grande, un amor intenso y absoluto a primera vista. Tan es así que algunos meses después de su primer encuentro, Marco Antonio ya estaba de visita en Alejandría, profundamente enamorado de la que había sido la mujer de su aliado, del hombre que más había admirado, la mujer de Julio César. Un año más tarde, ella dio a luz a Alejandro Helios y Cleopatra Selene, hijos del general romano. Marco Antonio se entregó por completo a su amor con Cleopatra y a sus dos hijos. Incluso llegó a casarse con ella según el rito egipcio, algo que escandalizó por completo a Roma. Los enamorados tuvieron otro hijo y vivieron al menos 7 años de paz y alegría profunda. Pero esta historia perdida no tiene un final feliz. Marco Antonio estaba destinado a perder la lucha por el poder de Roma. Las fuerzas leales a Octaviano, que se convertiría en César Augusto, aislaron al ejército de Marco Antonio hasta superarlo por completo en la batalla de Actium. Desesperado, buscó refugio en Alejandría, donde, de acuerdo con una de las versiones, alguien le informó por error que Cleopatra se había suicidado. Desolado, Marco Antonio se quitó la vida. Cleopatra todavía pudo verlo agonizando, pero no había manera de salvarlo. Tras su muerte, Cleopatra también optó por suicidarse sin pensar en sus hijos, sin pensar en nada, recurriendo a la mordedura de un áspid o una cobra egipcia. La hermosa reina murió al poco tiempo, y con ella una de las grandes historias perdidas del mundo. Hasta hoy, nadie sabe dónde está enterrada. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.